Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Coronavirus, la pandemia, este jueves 29 de octubre del año 2020. Es la emisión número 242 de este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19, una producción que se realiza desde los estudios de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le invitamos a que a lo largo de esta próxima hora nos acompañe, porque el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Entre ellos vamos a hablar de las diferencias entre virus, bacterias, hongos que causan enfermedades graves a la humanidad. Además, la detección de personas con VIH ha disminuido durante la pandemia de la COVID-19. Esto no quiere decir que no aumentan los casos, simplemente que hay menos pruebas. Las personas no se están haciendo las pruebas para determinar si tienen VIH. El Novax iniciará un ensayo clínico de la fase 3 a finales de noviembre. Además, hay un acuerdo para proveer 200 millones de vacunas contra la COVID-19 en esta iniciativa mundial que se llama COVAX. Y el presidente de Francia ayer dio nota porque luego de 2 semanas de encierro en algunas localidades, ayer Emmanuel Macron ha dicho que van a encierro total en el país y que va a durar 4 semanas más, hasta el próximo 1 de diciembre. Es que Francia ha decidido volver al encierro. En México ya hay algunos estados, se formalizó, por ejemplo, el estado de Jalisco, y también hay algunos otros que comienzan a determinar el encierro o el aislamiento social. Vamos a tener reportes de lo que está sucediendo en Honduras y en Argentina. Así que quédese con nosotros. Nos puede sintonizar en el 104.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en más de 30 emisoras en América Latina, y por supuesto que también ponemos a su disposición las redes sociales, Canal 44 TV, la página de internet www.udgtv.com y por supuesto la línea de WhatsApp para que nos haga comentarios, para que nos haga preguntas y aquí tratar de resolverlas juntos. Es el 33 22 42 06 90. Vamos a comenzar con la información del día de hoy. Los virus, bacterias y protozoarios que generan graves enfermedades a los seres humanos, ¿cuáles son? Esta es la nota. Desde tiempos remotos se estudian los gérmenes causantes de diversas enfermedades. A partir de los estudios científicos realizados por Louis Pasteur, fundador de la microbiología, se estudian las bacterias y los virus, cuyo éxito ha sido el progreso a la salud e higiene pública. Desde antes del siglo XVII dio inicio a varios estudios para identificar esta gama de virus, bacterias, hongos, protozoos, diminutas partículas inobservables que generan un cóctel de enfermedades que pueden ser incluso mortales. La primera vía de transmisión son las manos, afectando de manera directa el sistema respiratorio gastrointestinal, de ahí la importancia del lavado frecuente de manos. Estudios internacionales muestran que las bacterias causan caries dentales, infecciones en el oído, del tracto urinario, faringitis estreptocóxica, mientras que los virus son causa de múltiples padecimientos que han ocasionado grandes epidemias mundiales: resfriados, el VIH-Sida, herpes, ébola, sarampión, influenza y hoy la COVID-19. Los hongos ocasionan infecciones en la piel como la tiña, infecciones en los pulmones, tuberculosis, meningitis micótica, infecciones del torrente sanguíneo, y las enfermedades zoonóticas son aquellas transmitidas entre animales y seres humanos. Los llamados asesinos de la historia son las bacterias y virus por las grandes epidemias que han ocasionado millones de enfermos y muertes: la viruela, sarampión, gripe española, la peste negra y el VIH. La COVID-19 ahora es una de las pandemias que ha desolado a la población, generando múltiples repercusiones.
El mundo está por cumplir el primer año del surgimiento del virus SARS-CoV-2, pues su rápida expansión y falta de tratamiento y vacuna se advierte que la COVID-19 tendrá una larga permanencia en el planeta, informó Isaura López Villalobos. Bueno, pues ahí tiene usted la información sobre estas diferencias entre los virus, las bacterias. Vamos a tener más adelante precisamente una información muy puntual, porque el día de hoy le vamos a dedicar el programa a tratar de aclarar cuáles son las diferencias entre los virus y las bacterias. Además, vamos a tener el día de hoy a nuestro invitado, a nuestro médico de cabecera, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el infectólogo por la Universidad de Guadalajara, para hablar precisamente de cuáles son estas enfermedades que causan graves problemas a los organismos, sobre todo de los seres humanos. Vamos con el reporte diario vamos ahora a saber cuáles son las diferencias entre bacterias, virus, hongos y protozoos. Las bacterias son organismos que por su tamaño solo son visibles mediante un microscopio. No todas son nocivas, algunas viven en el cuerpo y son útiles para el organismo, de acuerdo con la Clínica Mayo. Por ejemplo, la Lactobacillus acidophilus reside en los intestinos, ayuda a digerir los alimentos, destruye algunos organismos que provocan enfermedades y aporta nutrientes. Entre las infecciones provocadas por bacterias están amigdalitis estreptocócica, tuberculosis, infecciones de las vías urinarias. Los virus son mucho más pequeños que las células. Para reproducirse invaden las células del cuerpo, interceptando la maquinaria que hace que funcione. Las células huésped suelen, a la larga, destruirse durante este proceso. Los virus provocan las siguientes enfermedades: SIDA, resfriado común, fiebre hemorrágica por el virus del ébola, herpes genital, influenza, sarampión, varicela y herpes zóster. Los antibióticos diseñados para las bacterias no tienen ningún efecto sobre los virus. La Clínica Mayo explica que también los hongos producen enfermedades. Por ejemplo, la cándida es una levadura que puede provocar una infección. Está la candidiasis bucal, el pie de atleta y la tiña. Además, están los protozoos. Son organismos unicelulares que se comportan como animales pequeños. Cazan y recogen otros microbios como alimento. Algunos protozoos invaden el cuerpo por medio de los alimentos o el agua. Muchos viven en el aparato intestinal y son inofensivos, pero otros ocasionan giardia, malaria que se transmite a través de los mosquitos y toxoplasmosis, informó Elizabeth Ortiz. Ahora sí, ya tenemos contacto hasta Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, porque en Europa ya hay rebrote. En América Latina ya hay algunos países con repunte, hay algunos países que nunca tuvieron un descenso, más bien estuvo como estacional, como si fuera una meseta dentro de la estadística. ¿Y qué es lo que dicen allá en la Organización Mundial de la Salud? Vamos hasta allá con Isabel Saco. Adelante, Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 han superado hoy los 44 millones, 235.000 más que en la jornada anterior. América está a punto de superar los 20 millones de contagios y Europa los 10 millones, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Las dos regiones, junto al sur de Asia, que ha rebasado los 9 millones de casos, concentran casi el 90% de los positivos confirmados en todo el mundo. Los fallecidos en la pandemia son 1.167.000, más de la mitad de ellos reportados en América, donde 627.000 personas han muerto por COVID-19, mientras que en Europa los muertos suman 270.000. Los pacientes recuperados en el planeta son ya 32 millones y medio, un porcentaje próximo al 75% del total, pero que está en descenso debido al fuerte aumento de contagios en las últimas semanas. Por otro lado, hoy se supo
que el 10% de todos los infectados en el mundo han sido miembros del personal sanitario, entre quienes han ocurrido al menos 20.000 muertes. Este dato proviene del Consejo Internacional de Enfermería, que agrupa a diversas organizaciones profesionales del sector y que ha advertido de que esta estimación podría quedarse corta y que los médicos, enfermeras y personal auxiliar que ha perecido en la lucha contra la pandemia podría ser más que los 20.000 apuntados. En esta jornada también ha destacado la noticia del hallazgo que han hecho científicos españoles y suizos que han identificado una mutación del coronavirus, que está particularmente presente en la segunda ola de la pandemia que está viviendo Europa. Aunque el coronavirus causante de la COVID-19 tiene cientos de mutaciones que en lo esencial no han cambiado sus características, la variante en la que los científicos se han fijado sería la que más se ha expandido en Europa en las últimas semanas y que lo habría hecho partiendo desde España. La relajación de las restricciones de viaje en enero y el hecho de que España sea un importante destino turístico facilitaron la expansión de esta variante del genoma del virus, según ha dicho la Universidad Suiza de Basilea, que ha realizado el estudio en colaboración con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el consorcio español SecCovid Spain, liderado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Felizmente nada indica que esta variante del virus sea más peligrosa que otras, tenga un comportamiento distinto o que sea la única prevalente en la segunda oleada europea, donde otras mutaciones han sido también identificadas. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Pues ahí tiene usted lo que está sucediendo alrededor del mundo. Hay rebrotes ya en la mayoría de los países occidentales y en México no es la excepción. El día de ayer, México superó ya los 90,000 decesos a 244 días de que inició la pandemia aquí en México. En el reporte que se presentó anoche en Palacio Nacional en México, José Luis Salomía, director general de epidemiología, indicó que en las últimas horas se confirmaron 495 muertes más, con lo que suman ya 90,309 casos. Así que las cosas no pintan nada bien para este lado del planeta. En América Latina vamos a comenzar a vivir este rebrote. Nosotros vamos a continuar con la información el día de hoy. La detección de personas con VIH también ha disminuido, y no porque haya menos personas infectadas, sino simplemente porque las personas no están acudiendo a realizarse las pruebas de detección. Reporta el Departamento de Emergencias de la Universidad de Chicago un incremento en el número de pacientes que se presentaron con infecciones agudas por VIH. Dice, se duplicó este año. Al mismo tiempo, las visitas de rutina para el VIH disminuyeron. El especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Medicina de Chicago, en Illinois, David Pitrak, encontró que la tasa de incidencia de la infección aguda por VIH aumentó a 14.4 este año en comparación con el 6.8 promedio de los 4 años anteriores. Los investigadores revisaron la información de 13 centros de salud en los lados sur y oeste de Chicago. En la mayoría de los centros se disponía de pruebas de anticuerpos y encontraron que la cantidad de pruebas de detección del VIH que se realizaron se redujo significativamente durante la pandemia de COVID-19. Advirtieron que en pleno desarrollo de la contingencia, las pruebas de detección de VIH en los sitios disminuyeron en un promedio de 58%, mientras que a finales de junio el número se redujo a 32%, informó Rocío López Fonseca. Con esa información vamos a la primera pausa aquí en Coronavirus la Pandemia. No le cambie, regresamos. Regresamos a Coronavirus la Pandemia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay diferentes farmacéuticas dentro de la industria
que han comenzado ya sus fases número 3, la fase número 3, que es el ensayo clínico, que digamos es la masificación, la aplicación en masa de esta prueba, que todavía no podemos llamarle una vacuna como tal, pero es una prueba para ver si pueden conseguir la inmunidad ante la COVID-19. La compañía farmacéutica Novavax inscribió más de 5.500 participantes hasta la fecha en el ensayo del Reino Unido, que se amplió hasta 15.000 voluntarios para la fase 3 de la vacuna contra la COVID-19. La firma espera iniciar el ensayo para fines de noviembre en vez de octubre, y dependiendo de la tasa general de ataque de COVID-19, se esperan datos provisionales en esta prueba basada en eventos a principios del primer trimestre de 2021. Son datos que servirán como base para la licencia global. Algunos de los participantes fueron reclutados a través del registro de vacunas del Servicio Nacional de Salud. El ensayo clínico fundamental de fase 3 de Novavax se está llevando a cabo con el apoyo del gobierno de Estados Unidos a través de la operación Warp Speed. El diseño del ensayo está armonizado con los de otras empresas líderes y exige la inscripción de hasta 30.000 participantes en la Unión Americana y en México, con representación proporcional entre las diversas poblaciones más vulnerables a la COVID-19, distribuidas por raza, etnia, edad y personas con comorbilidades, informó Elizabeth Ortiz. Y ahora vamos con esta información. Esta iniciativa que lidera la Organización de las Naciones Unidas, COVAX, hace un acuerdo para proveer 200 millones de vacunas contra la COVID-19. Gavi, la Alianza para las Vacunas, logró un acuerdo con la farmacéutica francesa Sanofi y la británica GlaxoSmithKline que permitirá proveer de 200 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a la iniciativa COVAX, que encabeza la Organización Mundial de la Salud. La iniciativa, que tiene como objetivo entregar 2.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo para fines de 2021, firmó los acuerdos este año con AstraZeneca y Novavax. COVAX pretende disuadir a los gobiernos de acumular vacunas contra el COVID-19 para vacunar primero a las personas de mayor riesgo en todo el mundo. Más de 180 países ya se unieron. La vacuna de Sanofi y Glaxo utiliza una tecnología que se basa en proteínas recombinantes que se usará junto a un adyuvante, una sustancia que actúa como refuerzo de la vacuna. Estas compañías informaron en un comunicado que se esperan resultados de la fase 2 en sus ensayos clínicos en diciembre. Luego van a iniciar la fase 3 del ensayo y, de ser positivos los resultados, pedirían la aprobación en el primer semestre del próximo año, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, comenzamos con la charla con el doctor de cabecera de este programa, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Omar, qué gusto saludarte. Buen día. Pues hoy queremos hacer esta diferencia entre virus, bacterias, hongos, protozoarios. A ver, platíquenos, ¿qué es cada cosa? Bueno, pues es la manera en la que están clasificados diferentes microorganismos y que de igual forma es uno de los mecanismos más sencillos para clasificar las fuentes de enfermedades infecciosas, los agentes responsables o etiológicos de enfermedades infecciosas. Aunque es evidente que no todas las bacterias, no todos los protozoarios, no todos los hongos generan enfermedad en el ser humano, debemos reconocer perfectamente bien aquellos que sí, porque también la flora bacteriana o microbiota, para decirle correctamente, porque no solamente está integrada por bacterias, la microbiota del ser humano es una microbiota muy extensa. El ser humano está colonizado desde la superficie corporal, la piel, las mucosas, tanto bucal, conjuntivas, la mucosa respiratoria, hasta cierto nivel, vamos un poquito más abajo de donde inicia la tráquea, pero también en todo el tubo digestivo estamos colonizados por microorganismos a los que conocemos en su conjunto como la microbiota del ser humano, que tiene microbiota todos los
los seres vivos, ¿no? Las especies animales. Entonces, existe un equilibrio que está perfectamente reconocido y estudiado entre la presencia de esa microbiota y la presencia de microorganismos patógenos. Cuando se rompe ese equilibrio, puede ocurrir enfermedad. La microbiota es algo muy útil para el ser humano. Es, digámoslo de alguna manera sencilla, un mecanismo por el cual los otros patógenos o microorganismos que no deben estar ahí son limitados por la microbiota normal. Entonces, creo que el tema que se aborda hoy en este programa es muy interesante, primero porque pues es común que en general las personas confundan enfermedades cuando son algunas de ellas bacterianas, otras son de origen viral, otras son parasitarias, etcétera. Y también es relativamente común que enfermedades de origen viral, por ejemplo, a veces sean tratadas como enfermedades bacterianas, viceversa, ¿no? A ver, vamos si quiere hablando primero de la diferencia entre bacterias y virus. ¿Cuáles podríamos Muy bien. ver? Mira, digamos que en una escala filogenética tendríamos como partícula viva más pequeña en esa escala filogenética a los virus, efectivamente. Los virus son seres vivos que están integrados habitualmente por una nucleocápside, por una envoltura, y en su interior tienen ya sea ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Entonces ahí tenemos dos grandes grupos, los RNA virus y los DNA virus. Y luego existen familias de virus bien identificados. Después de las familias vienen entonces los géneros y luego los serotipos y luego los subtipos, digamos en ese orden de clasificación. En el caso del SARS-CoV-2 estamos hablando de un virus. Exactamente. ¿De qué familia? RNA, porque su ácido nuclear es ácido ribonucleico y pertenece a una gran familia que es la familia Coronaviridae. ¿De acuerdo? Y que viene del origen de gráficamente el virus parece que tiene una corona. Una corona, Sí, es efectivamente. Efectivamente, su envoltura tiene una serie de proteínas espiculares en la superficie que al verse a la microscopía electrónica, entonces parece una corona. Es un virus, por cierto, microscópicamente hablando y a la vista, es un virus muy bonito. Pues de hecho, ve como en muchas imágenes, la propia imagen de hecho de este programa, Claro. tiene una imagen muy bonita de este Y que incluso ya se ha microorganismo. llevado hasta a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, me estoy imaginando playeras, estoy imaginando... Sí, por supuesto, por supuesto. Incluso piñatas he visto. Sí. Doctor, ¿qué son las bacterias? Filogenéticamente hablando, arriba de los virus estarían las bacterias. Las bacterias en general se clasifican como en familias también, y las bacterias son microorganismos unicelulares. Estos microorganismos constituidos por una sola célula, a diferencia de las células del ser humano, se consideran como células
procarióticas. En el caso de los seres, digamos, superiores, animales, seres humanos, etc., lo que tenemos son células eucarióticas. Las bacterias son, para empezar, de un tamaño mayor que el de los virus, y las bacterias ya tienen una capacidad, un mecanismo de multiplicación más complejo que el de los virus. Las bacterias se pueden reproducir sin estar necesariamente infectando a una célula humana, por ejemplo. Por cierto, aquí hay que hacer un paréntesis. La reproducción de los virus obligadamente requiere de infectar a una célula, porque los virus habitualmente toman la maquinaria de replicación molecular de estas células y al tomar la maquinaria prestada de esa manera se multiplican en el interior de las células. Las bacterias no necesariamente necesitan esto. Las bacterias se pueden multiplicar aún sin estar en el interior de una célula humana, por ejemplo, infectada. Las bacterias ya siguen una ruta de multiplicación más compleja, decía, porque si recordamos nuestras clases básicas de biología, recordaremos que el ácido desoxirribonucleico, el DNA, a través de la actividad de ciertas enzimas, se convierte en RNA, y luego ese RNA, a través de la actividad también de algunas enzimas conocidas como polimerasas, se convierten en RNA mensajero, y luego el RNA mensajero es el que le da codificación a las proteínas de esa célula, en este caso de esa bacteria. Claro. Y entonces genera proteínas de dos tipos: proteínas que le dan estructura a esa nueva bacteria, pero también proteínas que le dan funcionalidad a esa nueva bacteria. Doctor, voy a tener que ir a una pausa, pero quiero comenzar a tratar de diferenciar, porque ya lo decía usted, es muy común que las personas no sepan diferenciar entre si tienen una enfermedad bacteriana o si tienen una enfermedad de origen virulento, ¿no? Y quisiera más bien tratar de abordar por qué se dan este tipo de confusiones y sobre todo el combate, ¿no? No. Porque va a ser muy distinto. Vivimos ahorita también una época en que las personas están metiendo demasiados antibióticos al cuerpo y están ocasionando que las bacterias sean más fuertes. Situación inconveniente, claro. Bueno, voy a una pausa. Adelante. Y regresamos. Adelante. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia, esta producción que se realiza desde los estudios de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara para más de 30 emisoras en América Latina y, por supuesto, en México. El día de ayer, Francia decretó un nuevo proceso de aislamiento. Comenzará a partir del viernes y va a durar 4 semanas más. Así que pongan atención a lo que está sucediendo en Europa, porque ahí viene la ola. Francia extenderá el confinamiento nacional desde este viernes hasta el 1 de diciembre. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que el objetivo es frenar el excesivo aumento de casos de coronavirus. Bares, restaurantes y negocios no esenciales deberán cerrar sus puertas. Sin embargo, las escuelas sí estarán abiertas a los estudiantes. El mandatario advirtió que el virus circula en el país a una velocidad que ni siquiera los pronósticos más pesimistas habían previsto. Las fábricas y explotaciones agrícolas podrán seguir funcionando. Los servicios públicos permanecerán abiertos para limitar la parálisis económica.
Al igual que en el primer confinamiento, los habitantes podrán salir de su casa solo para ir al trabajo, a una visita médica, para ayudar a un pariente, hacer las compras esenciales o salir brevemente a tomar el aire, agregó el presidente de Francia. Serán necesarias declaraciones escritas que justifiquen la salida, por lo que quien incumpla con las medidas se impondrán multas a los infractores. Advirtió que si en 2 semanas la situación se encuentra bajo control, se reevaluará la decisión y podrán abrir algunos negocios, sobre todo para las vacaciones de Navidad, informó Rocío López Fonseca. Y ahora nos vamos hasta Honduras, donde nuestra compañera Noemí Mesa, periodista de Telebásica, allá en este país de Centroamérica, nos va a pasar un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas. Adelante, Noemí. El país continúa en la fase 2 del proceso de apertura gradual y el toque de queda se sigue extendiendo hasta el 1 de noviembre, continuando con las medidas de salida por terminación de dígito de identidad. Después de 2 semanas de haber llegado 2 de los hospitales móviles nuevos, se realiza el traslado a Choluteca de uno de ellos para su instalación. Los primeros 2 hospitales móviles llegaron a Honduras el pasado 10 de julio, pero hasta ahora solo el de San Pedro Sula está en funcionamiento. Mientras tanto, el de Tegucigalpa se espera que entre en operaciones los primeros días de noviembre. Pese a que en nuestro país aumentan las cifras a más de 93.200 casos, con el lamentable deceso de más de 2.600 hondureños. Sin embargo, se reportan casi 38.000 personas recuperadas. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, informó que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que, a partir de 2021, el COVID-19 pasará de ser una pandemia a convertirse en una endemia. Agregó que cuando estas enfermedades pasan a ser una endemia, ya depende de las estrategias y las acciones que va a ir tomando cada país, porque son brotes que se van a tener en determinadas regiones. No solo la pandemia del COVID-19 ha venido a causar preocupación en los hondureños, y es que debido a esta situación mundial, las organizaciones de trata de personas se han aprovechado para profundizar su actividad en nuestro país. Defensores de los derechos humanos en el país aseguran que a diario se reportan al menos 2 o 3 niños desaparecidos, o como mínimo 2 mujeres desaparecidas. Estos aseguran que en la temporada de vacaciones es donde más cuidado se debe tener, ya que se incrementa el turismo sexual. Recordamos siempre a los hondureños que no bajen la guardia, ya que por su seguridad y la de nuestras familias deben seguir las medidas de bioseguridad y les recordamos que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchísimas gracias a Naomi por este reporte. Pues ahí tiene usted, parece que en América Latina apenas íbamos para afuera y estamos a quizás semanas de un posible rebrote o repunte en algunos casos de esta enfermedad, doctor. Repunte porque no hemos salido de la primer gran ola o tsunami pandémico, la mayor parte de países en América Latina, excepción hecha de Uruguay, ¿verdad? Que ha tenido éxito en el control y la mitigación de la pandemia. Doctor, quisiera hablar en este momento de una cosa que nos está sucediendo como humanidad y es cómo la ingesta, por ejemplo, de antibióticos ha ocasionado resistencia a bacterias y de cómo estas también ya comienzan a ser un problema también para la sociedad. Sí, por supuesto, ese es un problema que ha generado alerta en el mundo y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo considera como uno de los grandes problemas de salud en los últimos 20 años y lo señala también como uno de los subobjetivos del desarrollo sostenible. El objetivo número 3 del desarrollo sostenible dictados por la ONU en el 2015 es el relativo a la salud y hay todo un apartado sobre resistencia bacteriana y yo diría resistencia a antimicrobianos, porque no son solamente bacterias las que pueden desarrollar resistencia, también los virus pueden desarrollar resistencia, también los parásitos pueden desarrollar resistencia. El problema de la resistencia, hablemos de la bacteriana, por principio de cuentas, ha tenido múltiples orígenes, pero el más importante de ellos es
la prescripción indiscriminada y frecuentemente incorrecta de los antibióticos, tanto en el ámbito de la comunidad como en el ámbito intrahospitalario. Es decir, frecuentemente los pacientes reciben antibióticos cuando no era su patología una patología susceptible de recibir antibióticos o cuya esencia no era para recibir antibióticos. Por ejemplo, hay patologías que son de origen viral y no tiene ningún objeto prescribir un antimicrobiano para ese paciente. Hay patologías que ni siquiera son de origen infeccioso y las confundimos como infecciosas. Por ejemplo, algo muy común, pacientes que llegan y te dicen, tengo mucho dolor de garganta. ¿Y cuánto tiene padeciendo con su dolor de garganta? Tengo padeciendo, pues, por lo menos 6 meses. 6 meses. ¿Y cada cuánto lo presenta? Todos los días. ¿A qué horas del día? Predominantemente por la mañana. Después va descansando, sí, voy descansando después del día, durante el día. ¿Y ha tenido fiebre asociado a este dolor de garganta? No, realmente no me da fiebre. Pero ya fui con muchos médicos, me han prescrito antibióticos de tal cual naturaleza y no mejoro. ¿Se ha hecho algún cultivo faríngeo? Sí, me hice un cultivo faríngeo y me creció en el cultivo un Staphylococcus epidermidis. Ok. Y me dieron antibiótico, volví a hacerme el cultivo y me volvió a crecer la misma bacteria. Eso es. Es que fíjese que ese Staphylococcus epidermidis de su faringe puede ser parte de la flora normal de su faringe. Entonces, no espere usted que se erradique de ahí. Claro. Entonces dice que no ha tenido fiebre, no. Bien, ¿usted por las noches le da la sensación de tener regurgitación? ¿Reflujo? ¿O reflujo? Sí. ¿Sufre pirosis o agruras, como comúnmente se conocen? Sí. Y a medianoche ha tenido que incorporarse rápidamente por la sensación de que le viene una bocanada de reflujo. Sí, me ha ocurrido y me ocurre con frecuencia. Ese paciente tiene una faringitis por reflujo. No tiene algo infeccioso. No tiene una bacteria instalada. Claro que no, y ya ha recibido antibióticos de diversa naturaleza. Entonces, esos escenarios ocurren con alguna frecuencia, pero también ocurren escenarios en donde un niño puede estar presentando una infección que a todas luces, desde el punto de vista clínico, es viral, no requiere, por lo tanto, antibióticos y recibe antibióticos, cuando probablemente solo medicamentos sintomáticos para la fiebre, para el dolorcito faríngeo, vigilancia, buena hidratación y no necesariamente antibióticos. Entonces, esa prescripción inapropiada ha llevado frecuentemente al desarrollo de resistencia bacteriana, pero además, Omar, la autoprescripción. Exacto. Por eso en muchos países, afortunadamente, se reguló la prescripción, la necesaria prescripción por parte de un médico para que en las farmacias se pudiera vender un antibiótico. No te venden si no traes receta. No te venden si no traes una receta para tal o cual antibiótico. Eso evidentemente ha ayudado a modificar la resistencia bacteriana. Pero también hay otros fenómenos que vemos menos, pero que contribuyen a la resistencia bacteriana. Mira, por ejemplo, en la avicultura, muchos alimentos para las aves, o muchos alimentos para ganado bovino, porcino, etcétera,
Para consumo humano. Con motivo, efectivamente, con motivo de evitar que se enfermen estas especies, hay alimentos que van adicionados con antibiótico. No quiero aventurarme a decir que todos van adicionados con antibiótico y que también muchos van adicionados con anabólicos, pero se sospecha que puede ser así. Hay sospecha fundada, además. Fundada porque además cerditos que crecen rapidísimo, bovinos que crecen rapidísimo. Y la industria de la carne suele ser... Y pollitos, ¿verdad? Que sí, en pocos días son unos gallazos, ¿no? Bueno, claro. Pero particularmente la presencia de antibióticos en estos alimentos generan que en la carne de estos animalitos se concentren cantidades de antibiótico que luego el ser humano las consume. Claro. Entonces es como si estuviéramos consumiendo dosis bajita de antibióticos todos los días. Eso nos modifica la flora bacteriana o la microbiota y además nos puede generar la resistencia bacteriana y luego infecciones más difíciles de tratar. Doctor, vuelvo a ir a una pausa y quiero empezar a hablar ahora sí de tratar de identificar qué tipo de enfermedad tengo, si es bacteriana o si es virulenta. Claro que sí, ¿Va? con gusto. Bueno, regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Hemos vuelto ya a Coronavirus, la pandemia, la recta final de este programa del jueves 29 de octubre. Se nos acaba el mes, ya van 242 emisiones de este programa que se produce desde la Universidad de Guadalajara. Ya escuchamos a Emmanuel Macron, quien es el jefe de Estado en Francia. Ahora nos vamos a Alemania. Angela Merkel anunció medidas drásticas para contener la segunda ola de coronavirus en el país, como el cierre por un mes de restaurantes, bares y otros sitios de ocio. La canciller alemana Angela Merkel anunció medidas drásticas para contener la segunda ola del coronavirus en el país. Se cierra durante un mes restaurantes, bares, cines, teatros, piscinas, entre otros establecimientos considerados de ocio. Las nuevas restricciones entrarán en vigor el 2 de noviembre para levantarse hasta el 30 de noviembre. Estas medidas buscan frenar el ritmo elevado de propagación del virus y evitar un estado de urgencia sanitaria. La canciller alemana reiteró que las nuevas reglas se aplican en todo el país, tras un acuerdo logrado en una reunión de crisis con los jefes de gobierno de las 16 regiones alemanas competentes en materia sanitaria. Adelantó que en 2 semanas se volverán a reunir para evaluar la eficacia de las medidas y si es necesario ajustarlas. Las reuniones solo podrán ser de máximo 10 personas de 2 hogares distintos. Las escuelas y comercios podrán permanecer abiertos. Todas las competiciones deportivas profesionales se celebrarán a puerta cerrada, mientras que las de aficionados quedan prohibidas. Se invitó a la población en general a evitar todos los desplazamientos inútiles, informó Rocío López Fonseca. Ya estamos de vuelta aquí en Coronavirus, la pandemia, y ahora nos vamos hasta Señalú, allá en Argentina, donde nuestra compañera Claudia Durán nos dará un reporte de lo que está sucediendo en este país de Sudamérica. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44 desde Argentina con las últimas novedades vinculadas al coronavirus. Debemos decir que lamentablemente en los últimos días estamos superando el promedio diario de más de 14.000 contagios. En las últimas 24 horas también hemos superado los 400 fallecidos, lo cual no deja de ser una preocupación para el gobierno argentino, que tiene los ojos puestos en la situación epidemiológica de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. También hay novedades muy particulares con respecto a la provincia de Neuquén, donde también en las últimas horas realmente surgió un reclamo de familiares de personas con coronavirus porque las camas de terapia intensiva están ocupadas absolutamente, lo
cual genera una lista de espera y una situación muy angustiante tanto para enfermos como para los familiares de esas personas que hoy están cursando el coronavirus en Neuquén. Otro de los datos para destacar está relacionado con la apertura de las fronteras para la llegada de turistas extranjeros a nuestro país. Solamente podrán ingresar por Buenos Aires, por el aeropuerto de Ezeiza, lo cual ha generado reclamo, algo de malestar y también, por supuesto, el pedido de las provincias para que puedan llegar turistas extranjeros hacia los distintos puntos turísticos de nuestro país. Desde el gobierno nacional y desde los gobiernos provinciales dicen que ya están trabajando para que esto pueda pasar a la brevedad, teniendo en cuenta que comienza la temporada estival y que el turismo es una de las industrias sin chimeneas más importantes de nuestro país. Otro de los temas importantes está vinculada con el regreso de los vuelos de cabotaje. Estos vuelos son los que conectan Capital Federal con las distintas provincias y también el regreso del transporte terrestre de larga distancia con protocolos especiales, ya sea para el momento de viajar como protocolos especiales a la hora de llegar a las terminales aeroportuarias o de micros. Otro de los datos importantes es que este servicio está habilitado solo para trabajadores esenciales con permiso correspondiente o para casos especiales. Esto quiere decir personas que están enfermas y deben viajar por cuestiones médicas o aquellas personas que llegan desde el extranjero y necesitan volver a sus hogares. También es importante destacar que han vuelto a las aulas los chicos, algunos nada más, en Capital Federal. ¿Y por qué decimos algunos? Es porque esta vuelta a clases a las aulas de manera presencial se ha dado con los alumnos que durante la pandemia y con el sistema de virtualidad, esto de enseñanza a través de internet, quedaron fuera del sistema por distintas situaciones, porque no tenían, digamos, a nivel tecnológico los recursos necesarios o porque por otros motivos realmente no pudieron seguir el ritmo de las clases virtuales. Bueno, ya desde la Nación y también desde las carteras educativas, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, habían dicho que el foco iba a estar en esos alumnos para recuperar lo que ellos han perdido durante este tiempo, para ayudarlos también a volver a estar conectados con el aula y con las instituciones a donde asistían. Estas son las novedades más importantes aquí en nuestro país. Desde Argentina, Mendoza, desde Señal U, informó para ustedes Claudia Durán para el especial Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo en Argentina. Doctor, me quedan escasos minutos. Quisiera preguntarle un caso muy específico. Una persona llega con dolor de estómago y quiere saber si lo suyo es una infección bacteriana o si es producto de un virus. ¿Cómo lo puede determinar? Bueno, clínicamente podemos tener lo que se llama un diagnóstico presuntivo. Por ejemplo, las infecciones bacterianas gastrointestinales frecuentemente se pueden acompañar de fiebre, de diarrea y diarrea con evacuaciones mucosanguinolentas. Cuando hay sangre y moco en una evacuación y fiebre, mucha fiebre, lo más probable es que se trate de una gastroenteritis bacteriana causada por patógenos que conocemos como enteroinvasores. Ahí hay uno muy característico que es Escherichia coli, enteroinvasora, y también Shigella, y en menor proporción, pero también Salmonella y otra bacteria llamada Campylobacter, que da esas características en particular. Los virus generan diarreas más acuosas, con menos dolor abdominal, con menos fiebre, y aunque hay alguna excepción, por ejemplo el caso de los rotavirus que pueden cursar con un poco más fiebre en los niños, pero además con náuseas y con vómitos. Pero digamos, sí tenemos esa forma de diferenciar clínicamente y de tomar decisiones para iniciar tratamiento. Y lo mejor es que vayan al médico, no que se automediquen. Siempre, siempre. Y como médicos sabemos entonces cuando un cuadro clínico podría ser viral
que el paciente va a mejorar con rehidratación, con reposo y no va a requerir de ningún antibiótico, de ningún antiviral. Pero en cambio, si estamos en la situación, como antes decíamos, mucha fiebre, diarrea, moco con evacuaciones sanguinolentas, etcétera, ese paciente, los médicos decidimos iniciar con antibióticos apropiados para esa patología porque tenemos casi la seguridad de que es de origen bacteriano. Algunos parásitos pueden dar características parecidas, como por ejemplo las colitis agudas por entamoeba histolítica, que es la amiba que más conocemos, ¿no? Entonces, sí existen maneras clínicas de diferenciar entre uno, otro y otro patógeno, iniciar con la terapia adecuada. Mientras tenemos estudios, cuando solicitamos estudios para confirmación, no siempre se requieren estudios para confirmación. Si ese paciente en particular empieza a tener mejoría clínica, continúa con mejoría clínica, se resuelve el cuadro resuelto. Perfecto. Doctor, yo le agradezco mucho que me haya acompañado. La recomendación es asistir al médico para que hagan el diagnóstico adecuado. Siempre es lo más conveniente evitar la autoprescripción y con eso evitamos el desarrollo de resistencia bacteriana y frecuentemente evitamos también complicaciones de patologías simples que por la tardanza sí se pueden complicar. Perfecto. Doctor, muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Nosotros nos vamos con esta nota en materia tecnológica. Han desarrollado unas mascarillas que son capaces de filtrar y también sirven como herramientas de vigilancia sanitaria e incluso como traductores. La última tecnología en mascarillas. En un mercado en auge por la pandemia de coronavirus, varios investigadores compiten para ofrecer nuevas funcionalidades. En Japón, una startup ha creado una mascarilla que ayuda a los usuarios a mantener la distancia física y también sirve como herramienta de traducción. Funciona transmitiendo las palabras del portador vía Bluetooth a una aplicación de smartphone que permite a la gente hablar entre sí hasta a 10 metros de distancia. Desarrollamos este producto para cerrar la brecha entre trabajar de forma remota y comunicarnos cara a cara. A pesar del coronavirus, a veces necesitamos reunirnos directamente entre nosotros. Este producto nos permite hablar directamente mientras mantenemos una distancia social de 2 metros. Se espera que la mascarilla, que puede traducir una conversación del japonés a otros idiomas como el inglés, el coreano y el indonesio, salga a la venta en febrero por unos $38. La compañía recaudó cerca de $950.000 a través de la financiación participativa y cree que el público está esperando innovaciones que faciliten superar la pandemia. Desde la aparición del coronavirus, la humanidad ha estado constantemente amenazada por la enfermedad, lo que nos hace sentir impotentes. Pero es posible que podamos combatir el virus con tecnología, con sabiduría humana. Y esto es probablemente lo que impulsó el apoyo y el éxito de la microfinanciación. En tanto, en Singapur se desarrolló una mascarilla con sensores que miden la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y el nivel de oxígeno en la sangre, y envían estos datos a un teléfono inteligente a través del Bluetooth. Muchos de los trabajadores en la primera línea están expuestos a los pacientes cuando toman sus signos vitales. Esto representa un riesgo para la salud de los enfermeros, los trabajadores de primera línea, y queríamos pensar en una manera de reducir este riesgo. Sus inventores también esperan que este modelo pueda entregarse a los trabajadores migrantes de Singapur, cuyos alojamientos han sido las principales fuentes de contaminación de la ciudad-estado en los últimos meses, para vigilar a distancia su estado de salud. Y para aquellos que también quieren combatir la contaminación en las grandes ciudades, una empresa surcoreana ha diseñado una mascarilla purificadora de aire. Se puede colocar sobre la boca, la nariz y la barbilla, y trata el aire con 2 filtros situados en cada lado de la cara y un ventilador para hacerlo circular. Ya se han distribuido varios miles de ellas a los trabajadores de la salud, y el fabricante dice que espera ponerlas pronto en el mercado.
Bueno, pues ahí tiene usted la información. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos el día de mañana aquí en Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.